Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano y estábamos hablando acerca de lo que es el pensar tópico. Ya el ejemplo, pues en una crisis como esta o la de los sismos, pues tienen que reunirse algunos para dar diversos enfoques sobre el mismo problema y encontrar las mejores soluciones y al final contar con la solución del problema. Voy a repetir el párrafo que nos da Juan Iglesias al respecto. A los criterios sustentadores de la discusión de los problemas, y que son extraídos en cada ocasión de la experiencia y del consensus omnium, los llama Fiebig siguiendo a Aristóteles topoi. Es decir, los topoi son criterios sustentadores de la discusión de los problemas. Habida cuenta de que en la ciencia del derecho se trata siempre, en definitiva, de la cuestión de lo que es justo cada vez, aquí y ahora. En la ciencia del derecho se trata siempre, en definitiva, de la cuestión de lo que es justo cada vez, aquí y ahora. Ha de ser concebida como una permanente discusión de problemas, que es solo realidad a la manera del pensar tópico. Esto es crucial. Y como les decía, en el caso de la pandemia, pues tienen que reunirse epidemiólogos, tienen que reunirse virólogos, tienen que reunirse todos los especialistas en diversas áreas de la medicina, pero también tendrán que hablar con ingenieros que dominen la logística. En fin, tiene que ser un gabinete verdadero. Yo cuando veo a los políticos sentados ahí digo, ¿y estos pobres qué van a hacer? Los políticos nada más saben ganar votos. No son los especialistas. Ahí tiene que estar los nerds, baja la expresión, los geeks, ¿no? Los weirdos, los cerebros, la materia gris, que no son gente que a lo mejor sea muy simpática, pero que sí que tiene que tener la capacidad técnica, científica, para comprender el fenómeno tan grave con el cual nos estamos enfrentando. Los políticos pueden sacarse una foto y estar sentados y poner cara de muy pensantes y que están razonando el teorema de Fermat o la ecuación de Riemann, pero no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de que los verdaderos expertos aboquen a la solución del problema. ¿Por qué se acude tanto en México a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de Marina? Bueno, porque ellos han tenido el desglose de una serie de protocolos y de logística que son los planes de N3 y hay variantes de los mismos. Esto ha sido el producto de experiencias. Hay planes, por ejemplo, para las plantas nucleares, los reactores nucleares para ser exactos, en Laguna Verde, Veracruz. ¿Qué pasaría si sale una nube radioactiva? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se desborda la presa de Chicoacén? ¿Qué pasaría si se desborda la presa de la Angostura? Y para ello, si uno se da un paseo por esos lugares, pues encontrará que hay cuarteles del ejército, de la marina, custodiando. Y precisamente porque ellos tienen la capacidad para lanzar efectivos, elementos, que puedan responder ante una catástrofe de estas dimensiones. Después del sismo de 85, supuestamente habíamos aprendido la lección. Y también tendrían que haber intervenido ingenieros en la elaboración de reglamentos de obra que evitasen la tragedia que sin embargo se repitió a menor dimensión porque hubo menos muertos, pero eso no quiere decir que los que perdieron su domicilio o perdieron la vida incluso solamente por cantidad valgan menos, es absurdo, ¿no? Lo que vimos es que hubo corrupción en donde menos lo esperábamos, muchos edificios se quebraron como si fueran cajitas de cartón, o había edificios que ya estaban tocados, como el caso de la colonia Narvarte, desde el 85, y que acabaron de venirse abajo en 2017. Bueno, es que para resolver un problema hay que verlo desde todos los ángulos, y es por ello que existe la interdisciplinaridad. Nadie es experto en todo, no existe un supercerebro, no hay un Yoda que lo pueda resolver todo. Bueno, continuemos con lo que nos dice al respecto Juan Iglesias. Juan Iglesias va analizando un poquito el libro Tópica y Jurisprudencia de Liebig
Veamos lo que nos dice al respecto. Para Fiebig, lo más importante en la dialéctica y en la tópica clásicas consiste en que ambas constituyen las técnicas del pensamiento que se orienta hacia el problema concreto singular. Se trata, en suma, de lo que se ha llamado aporías o pensamientos aporéticos, es decir, el pensamiento que viene suscitado por el problema que asedia. Resulta inesquivable y da origen a aquella situación de ánimo que Boecio llamó dubitatio. Es decir, la aporía es enfocarnos al problema y nos entra en la dubitatio. Decimos, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo vamos a tener contención con la pandemia? ¿Cómo vamos a evitar que la economía de México se colapse? No regalándole dinero a algunos necesitados, o hablando de dinero que ya no existe o que ya fue gastado. Incluso por ahí, hoy se comieron viva la secretaria de Gobernación, y creo que con cierto merecimiento, porque dijo, vamos a poner todas las guarderías, y las que ya fueron cerradas, también las va a reabrir. No sé si ustedes vieron aquella película, si no la han visto, se las recomiendo en estos días que sobra tiempo, se llama La Caída, sobre los últimos días de Adolfo Hitler en su búnker. Es una película alemana, debe ser de 2005 o 2006, La Caída. El personaje de Hitler es Bruno Ganz, y bueno, así como hay memes, hay un video que siempre le suelen poner un doblaje, que es Hitler discutiendo con los generales, es una escena de esa película. El caso es que en esa escena justamente Hitler les pedía a los generales que movilizaran ejércitos y divisiones que ya no existían. Bueno, un poco eso puede pasar cuando alguien está desconectado de la realidad. La dubitatio, de la que nos habla Boecio, pensador más o menos del siglo V-VI, es ponernos en guardia ante el problema. Lo que se nos enseñaba en matemáticas, vamos a hacer primero el planteamiento, y en cualquier tesis que se va a hacer para recibir el título de maestro o de licenciado y doctor, pues primero tenemos que hacer un protocolo donde hagamos un planteamiento hipotético sobre lo que queremos demostrar a lo largo de la investigación. Fiebig examina la tópica aristotélica, obra que es una de las 6 incluidas por los autores posteriores dentro del Organon, que es el conjunto de tratados de lógica de Aristóteles, donde se encuentra junto a los demás escritos usualmente llamados lógicos. Afirma Aristóteles que nuestro trabajo persigue la tarea de encontrar un método con arreglo al cual, partiendo de proposiciones opinables, ex endoxon, sea posible formar silogismos, sobre todo los problemas que se puedan plantear, y evitar las contradicciones cuando debamos sostener un discurso, es decir, planteado un problema cualquiera, formar conclusiones correctamente. Esto es, partiendo de opiniones que parecen adecuadas para atacar o para defender. Esto de que yo parto de una tesis, la confronto con una síntesis y leo, quién sabe qué, creo que el disparate es tan mayúsculo que ni siquiera lo he dicho bien, pero es que el doctor Evil es, vamos, tengo un amigo que se lo toma muy en serio y luego hace corajes porque dice que es un conspiranoico. Bueno, es que no pierda su tiempo. Hay muchos fantasmas de los que se hablan en este tipo de cosas, que el virus fue producto de un laboratorio ultra secreto, el doctor Evil se reunió a su vez con Yoda y Yoda con George Soros y con Rothschild. Cuidado, hay que, cuando entra, como diría el buen Boecio, la dubitatio, lo mejor es pensar. Y pensar de tal suerte que podamos organizar silogismos. Pensar de tal manera que podamos formar conclusiones correctamente para tocar o para defender. Y seguimos con nuestro amigo Iglesias. Es claro, dice Fiebig, que esto constituye un asunto retórico. Sin embargo, la primera pretensión de Aristóteles es estrictamente filosófica. Es decir, no le basta la persuasión. Acentúa que aquí se trata de silogismos dialécticos y no apodícticos. Las conclusiones dialécticas, al decir de Aristóteles, se distinguen de las demás por la índole de sus premisas, lo que hablamos. Una cosa es la deducción, otra la inducción.
En el caso de las conclusiones dialécticas, las premisas son opiniones acreditadas y verosímiles que deben contar con aceptación. Y habida cuenta de que el centro de gravedad se coloca en la índole de las premisas, bases alumbradoras de una comprensión, es menester proceder a su clasificación. La clasificación descansa en 4 géneros: el accidente, el género, el propio y la definición. Los tópicos, topoi, son tratados y clasificados por Aristóteles de acuerdo con el patrón o criterio de dichos genera o géneros. Los topoi, conclusiones dialécticas y retóricas, al decir del filósofo, son puntos de vista utilizables y aceptables de modo universal que se emplean a favor y en contra de lo opinable y pueden constituir y conducir a lo verdadero. Vamos a ver. Cuando nos encontramos con un problema, y muchas veces en clase y ahora que hemos manejado algunos casos, mañana veremos si hacemos una transmisión en directo, viendo qué plataformas podemos contar de la propia facultad, pues ya sabemos que algunos le atinarán o no a la pregunta. Depende del grado de atención también que pongan el planteamiento de la pregunta y también el grado de comprensión de la materia hasta el momento de analizar los hechos. A mí me gusta mucho cuando me hacen ya las preguntas, aunque estén haciendo en sus casas el caso práctico, y al empezar la clase o al terminarla o de pasillazo, si no fue durante la exposición de la lección, pues que dicen, oiga, en esto hubo un ausucapio, o en este problema hubo un hurto, o en este problema estamos hablando de que hubo una compraventa, o esto fue una permuta, etcétera, etcétera. Porque ya está pensando esa persona por sí misma. Y está él opinando en función del silogismo que él mismo ha construido, él ha razonado. ¿Por qué en los casos prácticos, cuando los hacen bien, no repruebo a nadie? No porque sea un barco, ¿no? Y quiera ganar popularidad. Yo no soy ningún político, estoy muy lejos de aspirar a hacerlo. Yo me clasifico dentro de los weirdos, ¿no? Lo que me preocupa es, lisa y llanamente, cómo pensó el alumno para llegar a esa solución. Y por lo tanto, dado que la solución dependerá de lo que lo está planteando, siempre y cuando sea algo lógico, algo que sea verosímil, algo que tenga una explicación razonable, pues aunque difiera de la solución que yo pude haberle dado a lo mismo, pues no tengo por qué reprobarlo. Es decir, aquí estamos lejos de algo dogmático, son soluciones que cada quien encontró. ¿Por qué hay diferencias de interpretación a un mismo artículo de la Constitución? ¿Por qué se llegó al disparate de la contradicción de tesis 293/2011? Y en materia de derechos humanos, en ciertos casos sigue siendo la norma suprema la Constitución. ¿Por qué ese temor al derecho internacional en esa materia? Bueno, hay un voto particular brillante del ministro ya retirado, Cosío, donde pone a parir con todos los argumentos lo que fue el consenso de todos los demás. En su momento, pues también fue una minoría el propio Ignacio Vallarta, cuando trata de detener el amparo judicial. Él ya había previsto en la redacción de una de las leyes de amparo, en el artículo 8, la de 1869. Bueno, porque al final razonamos conformando nuestras propias premisas. Pero lo que no podemos hacer es desconectar de razonar. Aquí no es de sentimiento, aquí no es de estado de ánimo. Hay gente que se siente hoy en día por cualquier cosa. A mí me gustan mucho los toros y eso es algo que ya es cada vez más impopular, tristemente. Pero es que pobre toro, le va del nabo, ¿cómo puede usted tener un perro si al final
es un taurino que disfruta la muerte del toro. No, realmente los taurinos no dicen, se murió el toro, y me la paso. No, es un espectáculo muy duro, porque efectivamente llega a verse la sangre del toro, sobre todo después de la puya, que es una suerte que es muy poco entendida en la Plaza de México y siempre se abuchea al pobre picador. Bueno, vamos a ver, la tauromaquia es algo que ya va en lengua, pero también implica otro tipo de sensibilidad y valorar lo que está haciendo un torero frente a un toro, o el propio picador con la suerte de varas, o los banderilleros, o cómo trabaja toda la cuadrilla para dejar quieto o fijar al toro para que haga ya la faena el matador, etcétera, etcétera. Aprender a ver toros requiere mucho. Me acuerdo cuando de chico veía las primeras corridas, mi papá me corregía muchísimo, me decía, esto no es así, o de qué estás hablando, esa espada entró fatal, en fin. Y luego un buen amigo, que ahora es dueño de una ganadería de Bravo en el sur de España, Salvador Gavira, me llegó a decir, mira, es que se aprende esto viendo más de 100 corridas. Tiene mucho la razón. Y leyendo, viendo, algunas veces tentando incluso maquillas, conversando, y en las conversaciones, incluso ya digamos, con los que ya tenemos cierta experiencia y ya llego a tener acuerdos con mi papá, diferencias, ya tienen un fundamento, ya hay algo que está más asimilado. Y ya la valoración de lo que está pasando en la arena es diferente. Bueno, si es la mera sensibilidad, estamos descalificando de qué va eso. Si es la mera sensibilidad, pues un homófobo va a despreciar el ballet, va a despreciar lo que está haciendo un bailarín, porque no le parece bien ver a un hombre con mayones. Estúpido. No está sabiendo valorar uno de los artes más bellos, como es la danza. El ballet es algo que a mí me apasiona en particular, tanto como la ópera. Y para ello hay que estarnos formando, educando, constituyendo hábitos como el oído musical, educar el oído musical para valorar a Verdi en vez de Maluma, para valorar el Cascanueces de Tchaikovsky en vez de el Waka Waka de Shakira. Uno va construyendo hábitos. Para construir estos silogismos, evidentemente la retórica va precedida, y por ello hace esta precisión Liebig, de que Aristóteles siempre te da la referencia filosófica de una lógica sólida. En tal sentido, pues hay que tener una solidez gramatical y una solidez conceptual. Razonar es algo apasionante, y es lo que vamos a hacer como juristas. La técnica del jurista romano es, en otras palabras, razonar acorde al problema que se presenta para discernir el ius. Razono sobre un problema concreto para llegar a una solución jurídica, llegar a definir el ius, discernir qué es lo que le corresponde a cada quien. Uno puede decir, ay, qué fácil, ¿no? Vamos a ver, ¿es un comodato o es un arrendamiento? Es un arrendamiento, o que sea un comodato, tiene derecho el casero a espiar a su inquilino. ¿Dónde están los límites en una relación jurídica? ¿Dónde están los alcances en esta? Estas preguntas tienen mucho que ver ya con la técnica del jurista romano y de la jurisprudencia romana clásica. Esto lo profundizaremos en la siguiente serie de vídeos. Por lo pronto, pues espero que nos mantengamos en forma, pero de la asignatura, en estas situaciones complicadas. Como siempre, les deseo mucha salud, mucha suerte y mucha paciencia. Hasta la próxima. Adiós.